Voy a, para no cambiar aquí desde aquí, compartir con ustedes esta invitación que de pronto hemos esperado también de reunirnos. No se me va la corriente. Bueno, voy a empezar con un texto de la carta del Apocalipsis 15:16. Es una carta que se le envía a la iglesia de la Odisea. Conozco tu conducta. No eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Palabra de Dios. He comenzado con este texto del Apocalipsis y he querido, después de vivir más de un año, casi que hoy, exactamente hoy, llegó el primer contagio a Colombia y eso hizo que se cerraran nuestros templos, nuestras reuniones, y quise que compartiéramos un tema que a ustedes y a mí caímos durante este año de la pandemia. Permítame que esto aquí va a tocar aquí que lo manejo mejor. Entonces, porque no pude trabajarlo, permítame un momentico acá. Entro al Word. Que es el tema de la tibieza espiritual. Porque entramos en esa lejanía y existe un nivel generalizado en todo el mundo. Yo he podido compartir algunas experiencias con otras diócesis, con otros grupos, con el movimiento Juan 23, en otras diócesis, en otros países, y es muy generalizado esta pandemia que nos llegó, que fue la tibieza espiritual. De esta tibieza se describe una terrible frase que la hemos escuchado muchas veces: el que peca y reza, empata. Y desgraciadamente debemos reconocer que una enorme cantidad de fieles bautizados, pero también muchos hermanos y hermanas de nuestro movimiento Juan 23 padecen esta tibieza que va generalmente acompañada de un profundo relativismo. Y detrás de esa expresión, de esta
tibieza se esconde una profunda ignorancia y un profundo desamor. Y quien así piensa, ignora que el amor a Dios exige fidelidad y coherencia. ¿Puede un hombre ser infiel a su esposa y tranquilizar su conciencia diciendo que no le falta con el mercado y con todo lo necesario para vivir? Ahí no hay un amor verdadero, porque el amor no es dar cosas, no es hacer cosas. El amor es entrega, es sacrificio, es vida. Y no es tranquilizar la conciencia. El amor verdadero exige que se ame a la persona no solo por momentos, sino siempre. Y lo mismo sucede en la vida espiritual. El que dice pecar y rezar para empatar es un tibio y será vomitado de la boca de Dios. Nos referimos a las personas que tienen la predisposición de pecar y rezar. La falsa concepción de que esto a la larga agradará a Dios. Porque también es que en nuestra lucha espiritual, en ocasiones somos débiles y pecamos, aunque también recemos. Pero una recta conciencia tiene perfectamente claro que no hay compatibilidad entre pecar y son dos cosas. Van por carriles distintos. Es el agua y el aceite. No puede haber una alianza. Se reza precisamente para no caer en la tentación. Una verdadera conversión es remedio para este tipo de tibieza. Por eso decía, qué bello poder haber hecho esta asamblea, hacer encuentros en las áreas, retiros de seguimiento durante este tiempo de la Cuaresma, para que no se quede como en un tiempo de todos los años prepararse para la Pascua, pero no hemos buscado un remedio para vivir, para tener un remedio a esta tibieza. Existe una tibieza más refinada y por consiguiente más difícil de detectar, que es la tibieza que padecen las personas que ya han iniciado un camino espiritual. Y ahí estamos nosotros. Llevamos no solamente el que recibimos un bautismo y vivimos un retiro espiritual, sino que a lo largo de este proceso, después de que le dijimos sí al Señor, iniciamos un camino espiritual y que el Señor nos eligió y nos llamó para conducir, para ser pastores de una comunidad, de una diócesis, de un movimiento. Por lo tanto, esa, decía, son esa tibieza refinada que la padecemos las personas que iniciamos un camino espiritual. Y esa tibieza se constituye en una de las peores enfermedades de la vida espiritual,
es el cáncer para el alma. Y esta tibieza es una enfermedad espiritual que puede atacar a los principiantes como a los perfectos. Supone realmente haberse adquirido ya cierto grado de dejarse llevar poco a poco hacia el relajamiento. ¿Qué es la tibieza espiritual? Consiste en una especie de relajamiento que va a las energías de la voluntad. Inspira horror al esfuerzo y recarga pesada los movimientos del vivir cristiano, todos los movimientos que hacemos. Un cansancio, es una languidez y entorpecimiento que no es aún la muerte, pero que a la muerte lleva, robándonos poco a poco las fuerzas morales. Podríamos compararla con un cáncer que va consumiendo poco a poco alguno de nuestros órganos vitales. La tibieza en sí misma no es pecado mortal ni venial, sino un estado de desgano consentido. Sin embargo, después del pecado es lo que más se opone a la santidad. Miren eso, es lo que más se opone a la santidad. ¿Y cuáles son esas causas que nos llevan a esa tibieza espiritual? Hay dos causas que contribuyen su desarrollo. Una alimentación espiritual deficiente. Una alimentación espiritual deficiente. Y la invasión de algún germen dañino. Son las causas. Voy a tratar cada una. La primera, la alimentación espiritual. Para vivir y crecer en la vida, nuestra alma necesita de una buena alimentación espiritual. Pero el pasto del alma son los diversos ejercicios espirituales, como las meditaciones, las lecturas, las oraciones, mis exámenes de conciencia, el cumplimiento de las obligaciones de mi propio estado, como casado, como soltero, como religioso, como sacerdote. Aquí. El ejercicio de las virtudes que nos ponen en esa comunicación con Dios. La fuente de vivir lo sobrenatural. Si hacemos con diligencia esos ejercicios, si nos dejamos llevar voluntariamente de las distracciones, si no luchamos contra la rutina, la flojera, la pereza, nos privaremos de muchas gracias, nos alimentaremos poco, se va apoderando de nosotros la debilidad, no tendremos fuerzas para el ejercicio de las virtudes cristianas. Y entonces, al ver poco provecho que sacamos de esos ejercicios,
empezamos por acortarnos. Mire que lo que sucede muchas veces en nuestras oraciones, ya le vamos quitando tiempo a la oración. Entonces, si al levantarnos hacíamos el rosario, nos dejamos llevar por la pereza y dices, hoy no voy a hacer el rosario porque no alcanzo. Entonces, mañana lo hago. O lo hago mientras que voy manejando a la carrera, distraído. Ya no hago las 5 decenas, entonces vamos a hacer 3. Iba a rezar 1 hora, entonces ya voy a rezar media hora. La misa, si iba todos los días, ya no voy a misa todos los días, mejor voy el domingo. Pero como el domingo me salió un paseo, bueno, hoy domingo no voy. Empiezo a cortar, a suprimir aquel hábito en que me había hecho y que había hecho este esfuerzo. ¿Por qué? Porque no me estoy alimentando espiritualmente, ya el alma está débil, no estoy creciendo en las virtudes cristianas y por lo tanto estoy enfriándome en mi vida cristiana. Ya no ponemos esfuerzo de nuestra parte para alcanzar esas virtudes, ya no hay esfuerzo, ya no estoy luchando, me da lo mismo hacerlo o no hacerlo. Y podemos cayendo en esta aridez, en esta pereza espiritual. Y por lo tanto, ante esa pereza, ante ese enfriamiento, van recrudeciendo los vicios y las malas inclinaciones. Miren a dónde vamos llegando, a esa situación. Cada uno, esto que yo estoy diciendo es para ustedes y para mí, que yo soy el primero que tengo que predicarme, porque también toda esta pandemia nos llevó a estos medios, a celebrar a través de las redes sociales, de estar uno aquí en el encierro y saber que me comunico y ya iba olvidando el encuentro con el otro. El no el sacramento de la confesión, el no prestar el servicio en el despacho. Voy a hablar de mí para que todas estas situaciones que nos van llegando. Pero también es para que miremos hasta dónde hemos entrado en esa pereza espiritual de nuestra misión, de nuestro trabajo, en nuestras diócesis, en nuestras áreas. Ya cada uno puede llegar y decir que tanto me esforcé y luché por vivir el encuentro con el otro, de animar nuestras áreas. Esto que estoy diciendo que pasa, pues pasa en otro país, no acá en Colombia, ustedes aquí son juiciosos, pero es eso, ¿no? Nuestras áreas se murieron, se durmieron, nuestros hermanos y hermanas se alejaron y yo tengo que revisarme si yo soy culpable de motivar a mis, porque esa misión me la entregó el Señor. Por eso yo comenzaba con esa canción que a mí me cuestiona. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo cuando me elegiste?
cuando me llamaste, cuando me hiciste el amigo. Eso me cuestiona. Me hizo el amigo del camino. Y me hizo para motivar, para llenar de fe, para llenar de esperanza. Y entré también en la pandemia de la pereza espiritual. Y yo reflexionaba. El Señor me va a pedir cuentas de ese llamado que me ha hecho. ¿Cuántas reuniones se dejaron de hacer? ¿Cuántas llamadas? Y ahorita encontramos presidentes en un desánimo impresionante. Y ustedes saben, y a mí me parece que es el momento, es decir, hoy, exactamente un año que llegó el primer enfermo a Colombia. Hoy nos ha pedido los obispos que a las 12 del día, no sé, nos piden que toquen las campanas. Yo no sé celebrar que entró el COVID acá, que suenen las campanas. Donde eso a veces yo digo, ¿qué significado tiene que suene una campana si no resuena en nuestro corazón para decirle, aquí tenemos que enfrentarnos a esa pereza espiritual y volver a reactivar nuestra misión? Eso es lo que nos corresponde. Pero es que yo me pongo a pensar cómo motivar, cómo llenar de fe, cómo llenar de esperanza, cómo animar si yo estoy desanimado. Tengo flojera, si yo entré en la rutina, si estoy débil en la vida espiritual, si mi familia está destruida, ¿cómo puedo acompañar? Hoy es un momento de reflexión y yo creo que necesitamos vivir la experiencia del hijo pródigo, reflexionar, meditar y de cuántos jornaleros de mi padre están viviendo en la alegría, en el alimento, en la casa del Padre, de animarme y volver al Padre para celebrar, para revestirme de este nuevo vestido que me pone Cristo. Volver a reactivar mi vida espiritual. Pero yo tengo que pensar, y eso se llama conversión. Tengo que vivir un cambio. Cada uno. Yo no quiero entrar porque no conozco lo que está a veces pasando en distintas diócesis. Lo he escuchado en otros países por la experiencia de los retiros que he participado, pero ante esos valores, sobre todo ante un valor fundamental como la oración, que tenemos que volver a la intimidad con el Señor. Es allí donde nos llenamos de la gasolina, nos reencauchamos, porque le perdimos el interés. Aún le perdimos el interés a la Eucaristía, porque yo ya desde la cama, acostado, veía la Eucaristía, veía, pero no celebraba.
veía, pero no celebraba. Le perdí el interés al sacramento de la penitencia, que es el encuentro de la misericordia. Y entonces nuestro corazón, nuestra alma, se vació. Y yo no tenía nada que entregar. No tenía nada que entregar. Lo único que podía era tristeza, pereza, desinterés, desamor. Era eso. Porque ya no llegaron sino uno a la reunión. Llegaron todos a la reunión. No hagamos reunión porque no llegaron más. ¿Quién sabe qué pasa? Entonces se pierde el interés. Se convierte en algo aburrido, pesado, en una pérdida de tiempo. Y eso hizo que muchas de nuestras áreas, de nuestras perseverancias, se acabaran. Se acabaran. Y no están. Y no están. Se le pospone para dar a otras actividades presentadas como más atractivas. Entonces, hacían otras cosas o cambiábamos el plan. Hoy no nos podemos reunir porque yo, bueno, de inventarle cosas. Tenía que hacer otra cosa y entonces llamaba y decía, dejémosla para otro, no nos reunamos hoy. Entonces, ¿por qué? Pero era porque tenía otro plan y empiezan a posponer tanto la oración, la Eucaristía, el crecimiento en las virtudes, en muchas cosas, fueron posponiendo en la vida espiritual para hacer otras cosas que eran atractivas para a nivel personal. Ese es como el primer tema de la causa, que es la alimentación espiritual deficiente. La segunda es la invasión de otras cosas, como un germen que nos contagia. Y el resultado de semejante la apatía espiritual, que es el progresivo debilitamiento del alma. Es una especie de una anemia espiritual que prepara el organismo para la invasión de ese germen morboso, o sea, de alguna de las concupiscencias de los pecados, que es todo lo que llega de afuera. Los sentidos exteriores e interiores dejan fácil paso a todos estos pecados, a todas estas situaciones que llegan la curiosidad, la sensualidad, las tentaciones, que a veces no tengo la fuerza para rechazarlas. Y por lo tanto van haciendo presa en el corazón algunas aficiones que ponen en la debilidad. Y entonces empezamos a cometer imprudencias, se juega en el peligro. Y entonces encontramos tantos hermanos, tantas personas que caminamos en esta vida espiritual. Entramos en la infidelidad, en el adulterio, en la masturbación, en no ser honrados, en la mentira, en el orgullo, en la soberbia. Y todo esto nos fuimos llenando porque jugamos, ya llegamos al límite, a jugar en el peligro. Se van amontonando
esos pecados veniales de los cuales apenas nos, porque los hemos disminuido el pecado venial, ¿sí? Y fuimos amontonando. Ya no nos duele el pecado venial. Nos dejamos llevar cuesta abajo hasta llegar al borde del abismo. Ni siquiera, y muchas veces no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta. Llegamos. La soberbia que nos domina, que ataca, que se complace para a veces ensalzarnos y sentirnos que somos mejores que los otros. Y a veces la soberbia trae consigo la envidia, los celos, la impaciencia, la ira, la aspereza con nuestros hermanos, con el trato hacia los demás. La codicia se reaviva y a veces se necesita dinero para gozar un poco más y para lucir, para mostrarme, para ganar dinero en mayor cantidad. Se acude a procedimientos poco delicados, poco honrados, que rayan en la injusticia. De ahí nacen muchos pecados veniales deliberados. De lo que decía, nos dolemos poco, porque lentamente se va extinguiendo la luz del juicio y la delicadeza de la conciencia. Perdemos la conciencia. Ya quizás ni hacemos el examen de conciencia para no sentirnos juzgados. Llegar la noche y decir, voy a hacer un examen de conciencia, revisar mi vida, revisar el día. Se nos perdió. En el fondo, la tibieza se produce por la falta de constancia en el amor. Ser constantes en el amor. Muchos autores han comparado la vida espiritual a un río con mucha corriente de agua. Si la persona desea cruzarlo, deberá nadar constantemente, aunque ello implique esfuerzo, sacrificio, lucha. Pero si se deja de nadar, aunque sea un momento, empieza a retroceder. La corriente lo lleva hacia atrás, lo aleja del fin donde va a llegar. Así sucede en la vida, es por falta de constancia en el amor, en la lucha, en la oración, en el apostolado. Se cae fácilmente en la tibieza espiritual. Yo vuelvo a un texto del Apocalipsis, de cómo volver al primer amor. Cómo volver al primer amor. Cuando estábamos enamorados y apasionados, todos los que son casados descubren yo en la vida sacerdotal, el primer amor, volver al primer amor. Si pudiéramos nosotros devolver la cinta, y el día que hicimos el retiro, que
hicimos el retiro, estábamos locos de amor, locos de amor. Era tanto lo que ardía nuestro corazón de ese amor a Dios. Podido hacer muchas cosas ese día, pero se nos fue diluyendo poco a poco. Ya muchas veces en nuestros retiros no entramos en la intimidad con el Señor en nuestra oración. Y los catequistas muchas veces, nuestros charlistas, nuestros dirigentes, de ir al Santísimo y orar, de doblar rodilla, estar, porque quizás nos ocupamos más por la logística, por quién llegó, por quién le toca la charla, por quién muchas veces, por otras cosas que no era lo fundamental, que no era lo importante. Y hoy creo que tenemos que volver a ese primer amor. Volver al primer amor. Si esto quiere reavivarse en nuestra comunidad, en nuestras diócesis, en nuestras parroquias, quiere que Juan 23 sea un movimiento, tenemos que volver a ese primer amor. Porque es que a mí me cuestiona ese texto hoy. Lo quiero frío o caliente. Pero al tibio quiero vomitar. Esto me cuestiona como sacerdote. Yo lo estoy hablando desde mi corazón, desde mi sacerdocio. Yo soy el primero que tengo que vivir esta conversión. Yo soy el primero que tengo que vivir este cambio. Y por eso quisiera terminar con los grados de la tibieza. Primero el primer grado es incipiente. Se conserva el temor al pecado mortal, el horror al pecado mortal, pero se cae en el pecado venial, que es deliberado, voluntario, y se incrementa el defecto dominante y se hacen prácticas espirituales por rutina. ¿Qué hacer? Voy a misa, a la oración, hago el rosario, pero rutina. Y el otro grado es la consumada, que se pierde ya el horror del pecado mortal. En el primero se conserva el horror al pecado mortal, se conserva, pero se pierde, crece el amor del deleite, de tal manera que nos duele que algunos deleites están prohibidos bajo pena de pecado mortal. Y se rechazan blandamente las tentaciones. Y llega un punto en que el alma se pregunta, no sin razón, sino habrá perdido el estado de gracia. Se pierde. Se pierde. ¿Qué daño nos hace esa tibieza espiritual? Y el primer daño es el debilitamiento progresivo de las fuerzas del alma. Y esto sí que es peligroso, porque se da casi sin sentir. Nadie cae en tibieza espiritual de un momento a otro. Es un proceso en el que el deseo de santidad se va extinguiendo
el amor por la oración disminuye, el ardor apostólico se apaga. Eso lo hemos visto, cómo se apaga. El apostolado es algo tan especial en nuestra vida. Mire que las personas que trabajan en la vida pastoral son personas que perseveran, son personas que están metidas en ello, porque están haciendo un trabajo. Eso ayuda muchísimo, entonces se pierde. Entonces va disminuyendo todo, es un proceso, se extingue el amor. Oh. Entramos en una ceguera de conciencia, de querer excusar y tapar todas las faltas, sus propias faltas. ¿Ya? No quiero mostrar mis pecados, mi propia falta, las tapo, las escondo, ¿no? Quiero aparentar, a veces es tan difícil. Se llega a juzgar falsamente. Por lo tanto, se forma una conciencia laxa. Ya nada es pecado, ya nada es grave. Al contrario, si alguien me ataca para corregirme, me pongo bravo, me molesto. No quiero. Ay. Entro en esa ceguera de mi conciencia. Es un debilitamiento progresivo de la voluntad. Y es aquí uno de los principales daños de esa tibieza. Una vez se detecta, se hacen esfuerzos vanos e inútiles por salir de ella, pues no se emprende con una verdadera decisión, un camino hacia la recuperación, al fuego del amor. Entonces, hoy me levanté, yo quiero cambiar y quiero mejorar. Hoy voy a hacer esto porque voy a cambiar. Y empieza a caminar y al otro día se le olvidó. Ya sintió cansancio, ya no quiero hacerlo. Hoy voy a cambiar, hoy voy a hacer otra cosa. Y empiezo, pero no termino. Se queda en intenciones y por eso se dice en el cielo o en el purgatorio hay muchos con buenas intenciones. Y no basta la buena intención, no basta las buenas intenciones. Y se necesita meterle julepe. Es todos los días. Es un trabajo de recuperar ese fuego del amor. Muchas veces buscamos satisfacciones inferiores. Nosotros tenemos un gran tesoro que es Jesucristo. Sabemos para qué es lo que pero en este debilitamiento, en esta pereza espiritual, empezamos a buscar cosas que no me llenan, pero las buscamos, que son inferiores. Cuanto como un buen cristiano, todo eso que hacía, que qué rico ir a la Eucaristía, que qué bueno hacer el rosario en familia, qué bueno las perseverancias, qué bueno los retiros, y ahora eso me aburre, eso me cansa. Siento un gran disgusto al hacer las cosas que anteriormente le llenaban de satisfacción. La oración, el apostolado,
las buenas obras, el cumplimiento de los deberes de su propio estado. De repente le empiezan a llamar mucho más la atención las amistades frívolas, la diversión, la televisión, la pornografía y otras cosas. Y aquello que me llenaba, aquello que me hacía feliz, ya no, ya me aburre. Las pequeñas caídas, de pequeñas caídas se preparan las grandes. Hemos caído muchas veces. Pero qué rico volverse uno a levantar, porque yo quiero conquistar lo mejor. Y por las muchas concesiones hechas, porque eso es lo que uno puede caer. De esas pequeñas caídas que decía se preparan las grandes. Un ladrón comienza robando cosas pequeñas y después roba cosas grandes. Porque he hecho concesiones. Se caen cosas de mayor importancia. Y así pasa en la vida espiritual. La palabra de Dios nos dice: quien no cuida de las cosas pequeñas, cae en las grandes. Y quien es fiel en lo poco, también lo será en lo. Quien falta a la justicia en las cosas pequeñas, faltará también en los grandes. Todo lo cual quiere decir que el cuidado o el descuido en ciertas obras redunda en otras semejantes. El alma tibia acepta el pecado venial con toda tranquilidad, conoce su maldad, pero como no llega a ser pecado mortal, vive en una paz aparente, considerándose buen cristiano, buen religioso, buen sacerdote, buen retirista, sin darse cuenta del peligro de la conducta que lleva. El pecado venial deliberado puede ser para él el detonante de pecados graves, tales. De ahí que la tibieza nacen muchos pecados veniales deliberados, de los que apenas nos dolemos. Porque poco a poco se van extinguiendo la luz del juicio y la delicadeza de la conciencia. Se vive realmente en una habitual disipación y se hacen muy a la ligera los exámenes de conciencia. Perdemos. ¿Y qué estamos perdiendo? Vamos perdiendo la gracia divina. Otro elemento, otra causa. Se siente fastidio al esfuerzo. Ya no. Debilitada la fuerza de la voluntad. El alma se deja llevar por los apetitos de la naturaleza desordenada. El no hacer caso de nada, el amor a los placeres deshonestos. Y está pendiente que me apago la vida espiritual. Entonces yo no quiero, se pierde el espíritu de sacrificio. Esa frase que la llevamos nosotros en nuestro movimiento, sacrificio, se pierde el espíritu de sacrificio. Cuanto implique sacrificio, renuncia, esfuerzo, lucha, queda descartado. Eso no está dentro ya.
no está. Lo otro es, la otra causa, se resiste a la voz de Dios y se cede a la de la propia debilidad, obrando en tibieza. Se resiste a las inspiraciones del Espíritu Santo. No quiero escuchar la voz de Dios, porque ya la oración no es eso de entrar en la intimidad con el Señor, de escuchar a Dios. Y no quiero escucharlo porque yo a veces siento que mi vida no está bien con Dios. Entonces prefiero no escucharlo, porque entonces va a cambiar mi conciencia. Quiero escuchar otras voces, lo que me dicen los amigos, lo que me dice la televisión, lo que me dice otras cosas, el mismo pecado, otras inclinaciones. Me dejo llevar esa voz que me lleva. Y por lo tanto, el otro elemento es, se cae en una visión práctica, utilitaria y activista de la vida. Se pierde el sentido de la generosidad y se afronta la vida con una visión utilitaria y práctica. Solo vale lo que reporta ganancia, comodidad, placer y satisfacción. Entonces, ¿dónde voy a trabajar? O cambio mi oración porque allí me voy a ganar esto. Entonces se convierte en un negocio. Lo que me produce ganancia, comodidad, placer. Cambio eso. Quiero ser práctico. A veces el activismo puede aparecer como un síntoma de la tibieza espiritual. Y eso lo vamos entendiendo a través de los retiros muchas veces. Nuestros retiros. Yo sé que el retiro es fundamental porque vienen los retiros de conversión. Pero quizás tenemos que trabajar mucho más en el retiro de seguimiento, de trabajar nosotros. Nosotros que fuimos llamados. Entonces, ese activismo de pronto de hacer, que hay que hacer retiros como una empresa que produce y que tiene que producir. Y ojo, claro, esto que voy a decir, no, creo que puede pasar en otro país, aquí no. Es hagamos retiros porque necesitamos plata, necesitamos dinero, no tenemos fondos, hagamos retiros. Y entonces se convierte en que yo tengo retiros seguidos. Pero la pregunta es, ¿eso está llenando a aquellos hermanos y hermanas que están acompañando la experiencia del retiro? Porque uno ve a tantas hermanos y hermanas como hormiguitas trabajando en un retiro. Yo digo, darle gracias a Dios. Yo creo que es interesante, o sea, sacándole lo positivo a este retiro, lo positivo a este retiro, a esta pandemia, donde no tuvimos retiros. ¿Qué tanto nos preparamos? ¿Qué tanto dejamos que el Señor fuera trabajar en nuestra vida espiritual? Donde no hubo tanto activismo, sino era más llenarnos de nosotros a través de las perseverancias, a través de los retiros de seguimiento, a través de esto que estamos haciendo. La persona actúa a veces, muchas veces para
agradar a los hombres. Yo quiero mirar estos remedios contra la tibieza. Si hemos caído en la tibieza, no hemos de desesperar, no tenemos que desesperar. Jesús está siempre listo a volvernos a su amistad, a su intimidad. Recuerden este texto de Lucas 15 del Hijo Pródigo. Jesús está siempre listo a volvernos a su amistad y a su intimidad. Si nos convertimos a Él, si tenemos la capacidad de levantarnos y de ponernos en camino para vivir el encuentro con Jesús. La tibieza no tiene otra solución que Dios mismo. Es decir, solo la gracia de Dios nos hará salir de ella. Como dice San Pablo, la gracia me basta. Sin embargo, hay que emprender un camino auténtico, verdadero. Y ahora doblemente difícil. Pues la conciencia no ha sido lacerada en vano. El camino de la conversión, de la superación, de la perfección, habrá que desandar por donde se fue entibiando, volver. Allí donde me puse tibio, tengo que volver a caminar. Es el camino de las cosas pequeñas, sin esperar los grandes consuelos espirituales. Aquí esos remedios para salir del terrible estado de la tibieza espiritual. Entonces, los invito, hermanos. Estamos en Cuaresma, que es un momento importante para salir de esta tibieza, es acudir con frecuencia a un confesor, a vivir la misericordia, al encuentro de la misericordia. Hay que abrirle el alma y pedirle que sacuda nuestra, recibir y seguir sus consejos con entusiasmo y constancia. Hermano y hermana querida, yo le invito a que busque un buen confesor, a que busque un buen director espiritual, un consejero espiritual. Búsquelo para que lo pueda ayudar. Es importante recibir esos consejos. Si el confesor ve al dirigido camino de la tibieza, deberá esforzarse por lograr del alma una oración pidiéndole a Dios salir de ella. Y lo otro, para salir de esa tibieza espiritual, me pasé, práctica fervorosa de los ejercicios de piedad, práctica fervorosa de los ejercicios de piedad. Es la búsqueda del primer amor que les hablaba. Hay que volver a los ejercicios de hechos por amor, en especial a aquellos que veníamos haciendo antes de caer en la tibieza, de manera fervorosa. El fervor no necesariamente es sensible, sino que surge de la generosidad, de la voluntad que cuida de no negar a Dios cosas, de no negar a Dios en nuestro corazón. Entonces, todas esas prácticas que conocemos, pero con fervor, no por hacerlas, el Santo Rosario, el Via Crucis, no sé, lo que hacemos, aún la misma Eucaristía, la Eucaristía diaria, el ir al Santísimo, nuestra confesión, todas estas prácticas. Otra cosa, realizar con fidelidad las obligaciones de su propio estado, de casado, de soltero, de religiosa, como sacerdote. Y esto implica un gran esfuerzo de la voluntad y nos lleva a volver a encender el fervor, a reparar nuestras faltas pasadas y adquirir de nuevo ese espíritu de penitencia. Y tenemos un arma bien hermosa, bien hermosa. Nuestro movimiento lo tiene porque es nuestra patrona, la Santísima Virgen María.
la Santísima, esa gran devoción a Nuestra Señora, que ella se encargará amorosamente de sacudir el alma, la Virgen María nos va a sacudir. Si estamos en ese letargo de la tibieza, por esta razón es muy provechoso que el tibio suplique a la Santísima Virgen María para que ella alcance para salir de esta tibieza espiritual. Queridos hermanos y hermanas, aquí me dijeron de 1 hora y la he cumplido, y quizás es un momento de reflexión de nuestro trabajo para que cada presidente de Dios empiece a animarse y a trabajar con sus hermanos presidentes de las perseverancias de nuestras áreas. No echemos en saco roto lo que el Señor nos regaló, nos entregó a cada uno de nosotros. Tenemos ese tesoro en nuestras manos, en estas vasijas de barro. Por eso yo quiero es animarlos, motivarlos, porque el Señor cuenta con cada uno de nosotros. Él no tiene más, cuenta con cada uno de nosotros. No le queremos más. Hermanos, estoy en sus manos.